El Señor nos bendiga. Amén. Amén. Bien, está, ¿cierto? Ya la palabra del Señor que leíamos recientemente en Efesios, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 6. Y como lo hemos venido conversando, estábamos en esta serie temática que comenzábamos el domingo anterior del Ordo Salutis, Amén. o lo que es el orden de la salvación. Así, Señor. Y a veces, de hecho, muchas veces dentro de la iglesia son términos o frases que no se hablan o no se describen de esta manera, quizá, y muchos de nosotros conocemos, ¿no es cierto? O tenemos una vaga concepción de lo que es, pero que sea el Señor en esta hora abriendo nuestro entendimiento. Amén. No para que entre en nosotros un orgullo teológico, No, sino que para que nuestro corazón pueda ser fortalecido, alentado, ¿no es cierto? Y con mayor razón y más urgencia podamos venir en adoración a este Dios glorioso, el cual entendemos y a través de su palabra, así lo dice, que todo viene de Él. Tanto el querer como el hacer proviene de Él. Amén. Y podemos ver, amado hermano, que en la historia de la iglesia han habido temas controversiales, polémicos, ¿no es cierto? Y con mayor razón cuando se tocan temas doctrinales de lo que refiere la palabra del Señor, quizás días atrás, o una semana atrás, quizás estudiábamos lo que era la conciencia del creyente. Y también temas controversiales como que muchas veces se pasan por encima y no se les da la importancia adecuada o la que necesitan dentro de lo que son, ¿no es cierto?, nuestros cultos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Y esto que vamos a estar estudiando hoy día, que ya el domingo pasado hacíamos la introducción a esta serie, y hoy día ya comenzamos directamente con lo que es la elección de Dios. El domingo pasado, ¿no es cierto?, estudiábamos Romanos 8. ¿Se acuerdan? 28, 29 y 30. A los que antes conoció, si alguien lo tiene por ahí a manito y lo puede leer, Romanos 8, del 28 hasta el 30. ¿O puede leer el 29 y 30? Amén. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Se acuerdan que ahora cuando terminamos de cantar este hermoso himno, yo les comentaba y citaba un versículo y decía que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? La palabra del Señor, esto es a modo de recuento, ¿no es cierto?, de poder traer un poquito a la memoria. Hablábamos con respecto al tema de lo que es el conocer en las Escrituras. Y no es que el Señor tenga un conocimiento previo de cada uno de nosotros, de que supiera, ¿no es cierto?, de quién éramos nosotros, sino que este conocer que habla la Sagrada Escritura, de hecho lo respaldábamos en lo que habla en Génesis, cuando Adán, ¿no es cierto?, tiene intimidad de matrimonio, por decirlo de alguna manera, con su mujer Eva, y la palabra del Señor lo describe con este término: y conoció Adán a su mujer. Y asimismo la palabra del Señor nos va presentando de esta manera a nosotros y dice: porque a los que de antemano conoció. Esto quiere decir, amado hermano, que de antemano el Señor ya nos amaba. Y este antemano, o el que antes conoció, da a entender que no hubo en nosotros ninguna actitud, ninguna que hacer, ningún mérito para que el Señor nos amara. Sino que en el puro afecto de su voluntad Él quiso amarnos. Y en este amor viene involucrado lo que vamos a estar estudiando directamente hoy día, lo que es la elección de Dios. Amén. Amén. Y dice que a los que predestinó, a estos mismos, fueron los que ha elegido. Y estos temas, amado hermano, estas doctrinas
han traído conflictos, han traído, digamos así, muchas controversias dentro de la iglesia. Y para dar un poquito de historia a esto mismo, hubo un teólogo nacido en el 1560 que se llamaba Jacobo Arminio, y él fue un pastor y teólogo holandés, el cual nació 4 años antes de lo que fue la muerte de Juan Calvino. Obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza, que fue el sucesor del mismo Calvino en el instituto allá en Ginebra. De modo que su formación teológica fue profundamente calvinista, hablando de Arminio. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación como pastor, como digamos al ministerio, empezó a tener conflictos con las posturas calvinistas y con lo que era, ¿no es cierto?, la gracia y el rol fundamental que tenía esta mirada, lo que es la gracia en la salvación de los pecadores. Y debido a esto, se crearon 5 puntos llamados del arminianismo. Y estos 5 puntos, no voy a entrar en detalle, sino que solamente los vamos a ir nombrando. Dice que el primero dice: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. Y esto hacía alusión a lo mismo que yo les decía con respecto al conocimiento. Ellos dan a entender que Cristo, al morir en la cruz, ¿no es cierto?, y al ser expuesto Él por los pecados de toda la humanidad, no aseguraba la salvación de nadie. Y a los que salvaba, ¿no es cierto?, a los que, digamos, salvaba, era porque Él había tenido el previo conocimiento de que ellos en algún momento iban a creer. Una doctrina absolutamente errada. El hombre, uno de ellos dice que el hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. También daban a entender de estos puntos del arminianismo, que decía que esta gracia soberana, dice que puede ser resistida por el hombre. Y el último punto que quizás trajo un poquito más de tiempo para ellos el determinar bien su postura, fue con respecto a la perseverancia. Dice en lo tocante a que si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera en la fe, fue necesario un estudio mucho más profundo. Pero más adelante ellos mismos llegaron a la conclusión de que un creyente verdaderamente regenerado podía perder su fe, y con ello podía perder su salvación. ¿Qué quisieron hacer? Ellos, como respaldo, como defendiendo su postura, ¿no es cierto?, que era contraria a lo que el mismo Jacobo Arminio había aprendido en el instituto en Ginebra. Ellos quisieron resguardar la imagen de Dios, para que nuestro Dios no fuera catalogado como un Dios elitista, un Dios que elige, dando en la cruz de Cristo la salvación para todos, pero sin asegurar la salvación de nadie. O sea, ellos quisieron resguardar esta postura bíblica, de la cual nosotros abrazamos, ¿no es cierto?, y de la cual nosotros hemos aprendido, de que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, a aquellos que predestinó, a aquellos que son, ¿no es cierto?, llamó, justificó y también glorificará. Amén. Cada uno de ellos, nosotros tenemos plena confianza y seguridad de esta doctrina. Esto mismo para ellos, ¿no es cierto?, trajo esta controversia, trajo esta dificultad en sus pensamientos, que quisieron, ¿no es cierto?, llegar a esta conclusión, y hasta hoy día este tipo de doctrinas, ¿sabe?, que trae un choque, trae un conflicto, trae muchas complicaciones en la mente, tanto de los cristianos que siguen las doctrinas arminianas o carismáticas, como también muchos del mundo. Porque ellos pueden decir, porque mire, hay algunos que le llaman a lo que es la predestinación o doble predestinación, que algunos le llaman, que dice que Dios llama a algunos para salvación y a otros los llama para perdición.
Pero nosotros vamos a hablar en lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Amén. 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 Que es la salvación. Porque entendemos que Dios nos ha elegido. Nosotros, desde que nuestros primeros padres cayeron en el huerto del Edén, el germen del pecado fue traspasado de generación en generación, y nosotros ya por este mismo concepto, este mismo preconocimiento en nosotros de nuestra naturaleza, no es que hayamos sido elegidos para perdición, sino que debido a nuestra naturaleza, nuestro destino es la muerte. Amén. ¿Amén? Sí, Señor. Por lo tanto, ellos quisieron, ¿no es cierto?, salvaguardar la imagen de Dios, presentando a un Dios más humano, por decirlo de alguna manera, y alzando la postura humana, llevándola a un nivel un tanto divino, por decirlo de alguna manera, para que fuera algo más lógico, porque yo puedo decir, Dios murió en la cruz del Calvario para que todos sean salvos, ¿no es cierto? Y eso hablaría de un Dios absolutamente lleno de amor, lleno de misericordia, pero también da a entender que aquellos que no aseguran la salvación para nadie, también podría ser, ¿no es cierto?, una postura un poquito cruel, porque la palabra del Señor dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Amén. Amén. Por eso, amado hermano, nuestra concepción, nuestro conocimiento previo de todas estas doctrinas están descansando plenamente en lo que es nuestra naturaleza. Nosotros debemos tener el conocimiento claro de cómo es nuestra naturaleza. Pablo, ¿no es cierto?, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, habla y da un diagnóstico cruel, ¿no es cierto?, de lo que somos, de dónde nos conducimos y cuál es nuestra verdadera realidad. Pero creo que a la luz de ese diagnóstico es que podemos darnos cuenta cuando el Espíritu de Dios ha alumbrado nuestra vida, ¿no es cierto?, y podemos venir en arrepentimiento, fe a Cristo. Porque solamente el enfermo terminal puede venir al médico y pedir ayuda para ser sano. Amén. Amén. Y esta disputa, amado hermano, entre los calvinistas y los arminianos trajo como consecuencia, porque causó mucha controversia dentro de aquel tiempo, estas doctrinas. De hecho, muchas veces se piensa que primero fue los 5 puntos del calvinismo y luego fueron los 5 puntos del arminianismo, pero fue todo lo contrario. Arminio presentó primero esta defensa y luego, debido a todo esto, se realizó una convocatoria de un sínodo al que fueron invitadas casi todas las iglesias nacionales reformadas de Holanda de aquel tiempo. Y este fue celebrado el 13 de noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Fueron muchos meses que estuvo todos estos hermanos, todos estos teólogos sumergidos, encerrados, estudiando todas estas doctrinas para poder, ¿no es cierto?, llegar a un conocimiento más depurado de lo que las Sagradas Escrituras dicen con respecto a estas doctrinas. Y de hecho este lugar es conocido como el Sínodo de Dort, donde se realizó, ¿no es cierto?, los cánones de Dort. Después de 154 sesiones que se llevaron a cabo en un lapso de 7 meses y con una audiencia de alrededor de 102, 104 teólogos, llegaron, ¿no es cierto?, a la posición que la doctrina arminiana era absolutamente rechazada. Y a la vez, en respuesta a esto, se fueron realizados, ¿no es cierto?, lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Amén. Pero no fueron solamente las doctrinas de la gracia, sino que hubieron, ¿no es cierto?, los primeros reformados, ¿no es cierto?, y los teólogos de esta línea directamente han presentado lo que son las 3 formas de unidad, que respaldan todas estas doctrinas que la Sagrada Escritura nos enseñan y que nosotros también hemos abrazado por misericordia. Amén. Amén. Y dentro de esto están los cánones de Dort, la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, que es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto?, los días miércoles nosotros. Que el Señor nos ayude para que nuestra mente pueda ir comprendiendo todas estas cosas. Quizás a veces son
un sinnúmero de conocimientos, de palabras, de tecnicismos, pero que el Señor pueda ir abriendo nuestro entendimiento. Sí, Señor. Y estos 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, en respuesta, ¿no es cierto?, a lo que se había dicho antes, en la total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Que esto es lo que abrazamos nosotros, es lo que creemos, es lo que la palabra del Señor, a través de un sinnúmero de versículos de referencia, hablan a nuestras vidas, Señor. no con el propósito de vivir tranquilamente, cómodamente, de cualquier manera, ¿no es cierto?, y expuestos a cualquier forma de vida, sino que todo lo contrario, hacen en nuestras vidas que podamos amar a Dios con más fuerza, de que podamos adorarle con más ahínco y con más fervor, Señor. porque entendemos que no es algo por lo que yo haga, porque yo hice algo o porque yo merezco algo, sino que entendemos que todo viene de la mano de Dios. Señor. Y la doctrina de la elección, amado hermano, es tan controversial y ha generado tanta polémica dentro de la iglesia que yo creo que a muchos hermanos hasta aún trae conflicto y muchos entre dientes pueden quizás tratar de buscar alguna equivocación en esto. Pero hay algo en cada uno de nosotros que claramente nos debe llevar a un gozo eterno por ser elegidos para salvación. Amén. Creo que cada uno de nosotros que hemos podido reconocer públicamente que el Señor ha regenerado nuestra vida, que el Señor nos ha cambiado, que nuestras prioridades ya no son las mismas, que nuestro deseo ya no es el mismo, podemos proclamar, ¿no es cierto?, a voz en cuello, que gracias al Señor esto ha sido hecho en nuestras vidas. Y amado hermano, mire, muchos hombres han querido, ¿no es cierto?, por un sentir en su corazón, y muchas veces trayendo molestia en sus pensamientos, en sus conocimientos previos a lo que es la salvación, y al escuchar de un Dios soberano, el cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, se ofenden, se molestan y incluso llegan a tratar de contender con Dios, ¿no es cierto? Y dicen, no es posible que un Dios quiera ejercer su voluntad obligatoria sobre nuestras vidas, creyendo erróneamente que la elección es una violación a nuestra libertad, a nuestro libre elegir o a nuestro libre albedrío. Nosotros que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, reconocemos públicamente que ninguno de nosotros ha sido obligado a ser traído a los pies de Cristo, sino que todo lo contrario, al estar esclavizada nuestra mente, al estar encadenada, ¿no es cierto?, al pecado, a la inmundicia, a todo, ¿no es cierto?, lo que la maldad ha traído en nuestras vidas. Y cuando Cristo ha venido y nos ha libertado, hemos podido verdaderamente ahí ser libres. Y hemos aceptado esta invitación, porque nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Ha sido sacada de nuestra vista esa tiniebla y hemos podido disfrutar de esta bendición. Y lo que leíamos ya en Efesios, entrando directamente a lo que es esta enseñanza, Pablo nos dice que allí, que todas las cosas, que todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de la mano de Dios han venido a nosotros de acuerdo a su eterno plan glorioso de salvación para el hombre. Y así nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendiciones espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso, amado hermano, mire, y esto no es de nosotros. No es que, insisto, no es que nosotros hayamos hecho algo o que Dios vio algo en nosotros, porque la palabra del Señor dice que de antemano Él nos conoció. O sea, podemos entender que Él nos escogió, que Él nos apartó antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y no para que tengamos nosotros una buena vida acá, no para que tengamos un buen trabajo, no para que tengamos salud, ni una comodidad, ni un buen pasar, ni que seamos reconocidos dentro de la sociedad, sino que para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo acepto en Cristo, en el amado. O sea, amado hermano, podemos entender que esto es obvio, lo que Pablo, ¿no es cierto?, estaba dando a entender, y que no pensaba que esta enseñanza solo debía ser estudiada en un seminario teológico por una cantidad de hombres doctos, ¿no es cierto?, con gran conocimiento, con gran inteligencia, sino que también para cada uno de nosotros. Amén. Porque podemos entender que esta carta, esta lectura que estamos teniendo hoy día en el libro de Efesios, fue escrita a una iglesia, a la iglesia en Éfeso, compuesta por hermanos comunes y corrientes, tan duros de cabeza como yo, o tan inteligentes como usted. O sea, podemos entender, amado hermano, que Pablo está dando a entender y enseñando esta doctrina, esta enseñanza, que muchas veces son tan profundas y que muchas veces uno no quiere comprender, pero está haciendo clara, la está mostrando a esta iglesia y asimismo presentando al pueblo las bendiciones de Dios en la elección de ellos mismos para salvación, pero trayendo a sí mismo, no presentando esto como un beneficio, sino que trayendo esto como el resultado, que somos predestinados para poder proclamar y poder poner en alto la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual el Cristo nos hizo aceptos para el Padre. Predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera escrito, desde antes de que todo fuera hecho, podemos entender que desde ahí ya éramos elegidos y aceptos en el Padre. El texto inicia diciendo: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Él nos bendijo en conformidad con el hecho. Y si alguien tiene a mano, alguna Reina Valera que pueda dar lectura en Efesios 1:4. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Se da cuenta, mire, esta idea, ¿no es cierto?, que el traductor de la Reina Valera presenta como según en Él, de que nos escogió conforme a un plan que Él trazó en eternidad. Él nos escogió. Escoger significa directamente hacer una selección, hacer una elección, apartar. Esta es la misma palabra que se usa en Lucas, capítulo 6, versículo 13, para hablar de la selección de Cristo a sus discípulos. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Si alguien lo puede leer, Lucas 6. Capítulo 6, versículo. Espérame, a ver, déjeme corroborar los apuntes que tengo. Perdón, San Juan, capítulo 15, versículo 16. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Amén. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Se da cuenta? Mire,
Y aquí ya podemos ir entendiendo que esta elección, el que haya escogido el Señor, no era porque hubo algún mérito en ellos, sino que fue directamente por una elección soberana entre la multitud de aquellos hombres que siguieron a Cristo. Y podemos ver que muchos seguían al Señor, muchos le seguían, pero muchos de aquellos que le siguieron no continuaron, no perseveraron en aquel ¿no es cierto?, seguimiento, por decirlo de alguna manera, que tenían estos hombres hacia el Maestro, porque esta elección había sido de los hombres. Y el hombre, ¿no es cierto?, tiene falencias, es fluctuante, no persevera, ¿no es cierto?, en sus principios. Pero al ser escogido por Dios, al Cristo escoger a sus discípulos, ellos fueron perseverados, mantuvieron su convicción, su decisión, incluso ellos fueron, ¿no es cierto?, y llegaron hasta aquel último punto, cuando pudieron ser revestidos con el poder del Espíritu. Amén. Y las palabras traducidas como predestinados en las Escrituras que acabábamos de mencionar, viene directamente a la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar o decidir con antelación. Algunos también dan una acepción que quiere decir pro, antes, y orizo, de horizonte, que quiere decir que Dios en la línea del horizonte, antes de eso estableció un destino, que antes de eso predestinó o estableció situaciones, actitudes o lo que iba a ocurrir anticipadamente. Así que la predestinación, amado hermano, que Dios ha determinado, va directamente relacionado con aquellas cosas que van a ocurrir en el futuro o de forma más adelantada. Y en base a lo que veíamos en Romanos 8, 29 y 30, que Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados, esencialmente Dios está predeterminando que ciertos individuos serán salvos. O mejor dicho, está determinando o está destinando que algunos hombres y algunas mujeres seremos salvos. Amén. Para su gloria. Y numerosas citas bíblicas en diferentes partes de las Escrituras podemos darnos cuenta cómo se refiere a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. No sé si tienen para anotar. Si tienen para anotar, les puedo dar varias citas para que las anoten y las pueden ir viendo luego. La nota del blog de notas. A ver. Estas citas son referencia directa a cómo los elegidos, ¿no es cierto?, han sido escogidos por Cristo. Amén. Amén. Mateo 24, 22, 31. Marcos, vamos a esperar a la hermana Leslie, que fue a buscar sus apuntes. Amén. Mateo 24, 22 al 31, Marcos 13, 20, 27, Romanos 8, 33, Romanos 9, 11. Perdón, ¿dónde quedó? Marcos 13, 20, Mateos 24, 22, Romanos 8, 33, 9, 11. Todo esto es de Romanos 11, 5 al 7 y 28. Efesios, capítulo 1, versículo 11. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Tito 1, 1. Primera de Pedro 1, del 1 y 2, 2 y 9, y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Amén? Esto es con respecto a lo que la palabra del Señor va hablando de la elección de Cristo con respecto a nosotros para salvación.
Y la predestinación, amado hermano, es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos hombres, a ciertos seres humanos para salvación de antemano. Por lo tanto, entendemos que soberanamente Dios trazó, demarcó una línea, ¿no es cierto?, en la raza humana, en los seres humanos, y a muchos que no lo merecían, los destinó de antemano para ir al cielo, para ser salvos, para ser transformados. Podemos quizás rebelarnos contra toda esta verdad bíblica. Podemos quizás pararnos y tratar de rebatir, ¿no es cierto?, públicamente o en nuestro corazón lo que la palabra del Señor dice con respecto a esto. Pero sí, es imposible evadir la realidad bíblica y es imposible poder contrarrestar con mis pensamientos, con mi humanidad caída y errónea, lo que la Biblia enseña una y otra vez con respecto a la elección y la salvación del hombre. El punto que debemos determinar aquí es claro. ¿Quién está en manos de quién? ¿Es Dios quien está en las manos del hombre, del pecador? ¿O es el pecador que está en las manos de Dios? Amén. Amén. Directamente la Biblia nos enseña y con toda claridad que el pecador está en las manos de Dios. Y en esto podemos determinar claramente qué es cómo podemos entrar, cómo podemos ahondar en lo que es el fundamento de la elección o la base de la elección. Y lo veíamos recién, ¿no es cierto?, que la hermana Leslie nos apoyaba con la lectura en la Reina Valera. Según nos escogió en Él. Cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, Él sabía que no merecíamos ser incluidos. Él tenía claramente el conocimiento de que el ser humano en su naturaleza normal, caída, terrena, no tenía ningún mérito, no tenía un propósito en sí mismo para ser salvo. Pero Cristo se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda ante Dios, el Dios justo. Y de no haber sido por Cristo y su obra gloriosa en la cruz del Calvario, de no haber sido, amado hermano, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, nunca habríamos sido parte de este plan glorioso de redención para el hombre. Por lo tanto, entendemos que la base central de la elección es que Cristo en la eternidad pasada se comprometió a desarrollar, a hacer y a cumplir en su totalidad la deuda que nosotros debíamos pagar, siendo el sacrificio perfecto. ¿Y cuándo podríamos determinar claramente que se desarrolla, o cuándo es el clímax, o cuándo es el momento perfecto de la elección dentro de nuestras vidas en lo que es la salvación del mundo? La palabra del Señor dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, amado hermano, en la eternidad pasada, desde antes de que las cosas fueran hechas, es que Dios tomó la determinación de que cada uno de nosotros íbamos a ser escogidos para salvación. Esta selección, esta elección que hizo Dios en la eternidad pasada, antes de todas las cosas, antes de que el tiempo fuera, antes de que separara el mar de la tierra y antes que fuera, ¿no es cierto?, la luz de las tinieblas apartadas, antes de la creación del hombre, Dios ya nos había incluido soberanamente y de forma perfecta, completa, en su plan de redención. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo completa? ¿Por qué lo digo completa? Porque la palabra así lo dice. Mire cómo dice Pablo, cómo presenta Pablo en Romanos 8:28, lo que leíamos la semana que pasó. Y en esto, amado hermano, creo que no es necesario que seamos profesores de lengua, ni de lenguaje, ni de castellano, para poder comprender esto. Mire, en el tiempo que son expresados los verbos, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a estos justificó y a estos también glorificó. ¿Eso está en un tiempo futuro o está en un tiempo pasado? Pasado. En un tiempo pasado. Por lo tanto, amado hermano, Él ya nos incluyó
en esta soberana decisión de ser parte de este plan de salvación en su forma completa. Él ya nos vio glorificados. Amén. Por eso, amado hermano, ese es el momento perfecto, preciso, en el que fue desarrollado la elección para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y quizás voy a ser un poquito irónico y yo me siento contento porque todo esto ha sido por nosotros, ¿no es cierto? Y este plan de salvación va en pleno beneficio de nuestras vidas, de que podamos disfrutar de esta vida, de que nos podamos alegrar en vernos, de que nos podamos, ¿no es cierto?, gozar en saludarnos, en estrecharnos, o que me puedan oír en esta hora. ¿No es cierto? Yo creo que si yo hiciera esta expresión, ¿no es cierto?, algo real o algo fiel, estaríamos absolutamente errados en nuestras convicciones. Estaríamos absolutamente en una línea diferente o contraria a lo que la Sagrada Escritura ha trazado, en el cual fue el propósito de esta elección. Porque ¿cómo podríamos decir o qué podríamos determinar para qué fuimos escogidos por parte de Dios? Pablo responde dos cosas. Por un lado, nos dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. En Romanos dice que para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Entendemos que Él no hubo pecado, no hubo ni sombra de pecado. No fue que Él vio algo bueno en nosotros y por eso nos escogió. Él nos vio más bien en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, sumergidos con la maldad, con el designio, ¿no es cierto?, de esta acta realizada para nuestra condenación eterna. Y de ahí, amado hermano, desde aquel punto, de aquella visión inmunda de nuestras vidas, Dios nos escogió para hacernos santos, para hacernos apartados, para hacernos distintos, para que nuestra vida pueda ser, ¿no es cierto?, motivo de glorificación de nuestro Padre, de nuestro Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 3, y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, da a entender que la santidad es un fruto de la elección, no es la causa. El mejor comentario de este texto es el que encontramos en la carta de Pablo a Tito, en segunda de Tito, capítulo 11, versículo 14, dice que Dios el Padre nos escogió y Dios el Hijo murió en la cruz para que fuésemos un pueblo santo, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de su voluntad revelada a través de las Escrituras. O sea, amado hermano, Dios no nos escogió para que tengamos un buen pasar en esta tierra. Dios no nos escogió para tener una buena posición dentro de la sociedad. Dios no nos escogió para ponernos en lugar de preeminencia y ser adorados, ser alabados por nuestros iguales. Dios no nos escogió para que nunca nos enfermemos, para que nunca tengamos problemas ni situaciones contrarias a nuestra vida. Todo lo contrario, Él nos apartó, Él nos escogió para ser apartados, para ser un pueblo santo para Él, viviendo bajo sus principios y su voluntad. Pablo nos dice que también fuimos escogidos, predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y hoy en día, cuando hablamos directamente de lo que significa la adopción, pensamos directamente en niños que son abandonados, ¿no? Cuando hablamos de adopción, una mamá no quiso tener a su hijo y lo dio a un centro y hay personas que lo adoptan. Pero en el tiempo que fue escrita la palabra del Señor, cuando usted hablaba de adopción, de lo que menos se pensaba eran de los niños adoptados. Sino que todo lo contrario, la adopción era de gente adulta, era de gente mayor. Y da la acepción, la dirección de que cuando un hombre rico, un matrimonio adulto, sin hijos, no tenía herederos, no tenía quien pudiese disfrutar de todo lo que habían trabajado estos hombres, ellos buscaban a una persona que fuera digna de dejarle toda su herencia y lo adoptaban como hijo en aquel momento.
y de inmediato esa persona tenía el derecho legal sobre todos los bienes, sobre todos los beneficios, sobre toda la riqueza que aquellos hombres habían cosechado durante su vida. Se va abriendo nuestro entendimiento de lo que es la adopción y para qué fuimos elegidos en Dios. ¿No es motivo de adorar al Señor? ¿No es motivo de glorificar a nuestro Dios? Y eso es lo que Pablo tiene en mente en esta hora cuando empieza a hablar de lo que es la adopción. Ahora somos hijos de Dios, con todos los derechos filiales de un hijo, porque Dios nos adoptó, solo que cuando Dios decidió hacer eso, nosotros no éramos dignos herederos suyos. Los padres ricos buscaban a la persona idónea y aquel que merecía ser adoptado para recibir el beneficio de todos los bienes heredados. Pero nosotros no teníamos ningún mérito para que Dios nos eligiera en Cristo. Pero cuando vino Cristo, Amén. pero cuando apareció Cristo, Amén. y cuando Él fue expuesto en la cruz del Calvario, ahora Dios ve en nosotros a su Hijo y su justicia en nuestras vidas. Amén. Y esto Él lo vio en la eternidad pasada. Y de aquel momento ya nosotros empezamos a ser herederos suyos. Por eso, ¿no es cierto?, este proceso que quizá hoy día estamos estudiando y lo estamos viendo paso por paso, y lo que quiero también en este comentario ahora es que nuestra mente también vaya comprendiendo que no es un proceso que nos damos cuenta. Yo les comentaba la semana que pasó que esto no es que, Dios me eligió, ahora viene esto, o ahora viene esto otro. Esto es instantáneo, es un orden lógico, y nos vamos a ir dando cuenta a medida que hemos sido regenerados. Cuando somos transformados, nos damos cuenta que viene una cosa y cuál es la otra que viene. Por eso, amado hermano, cada uno de estos planes, cada uno de estas enseñanzas van dándonos a nosotros la perfecta justicia de Dios sobre nuestra cuenta y nos da la opción de ser adoptados y perdonados en Cristo. Y una vez más Pablo nos dice que todo esto ocurrió en Cristo, en virtud de la obra redentora de su Hijo, que nos es aplicada por medio de la fe. El juez de toda la tierra nos declara libres, sin culpa, y luego nos recibe como su hijo, como sus hijos en su familia, y nos concede literalmente un sinnúmero de beneficios, porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. De hecho, por eso mismo leíamos, ¿no es cierto?, y decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirándolo a Él como el primogénito, como la primicia de la resurrección, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares espirituales en Cristo. Estos beneficios, no, se los reitero, no es que tengamos en esta vida un buen pasar, sino que son estos beneficios, esta bendición en la eternidad siguiente con nuestro Dios. Y nosotros hoy día somos llamados sus hijos por Cristo. Y la razón, ¿cuál es la razón de que hayásemos sido escogidos? De que pudiésemos ser cada uno de nosotros escogidos para salvación. Y quiero ver si alguien me puede apoyar con esta lectura de Efesios 1, versículo 5, donde es muy claro y quiero que se pueda leer de forma fuerte, clara. Amén. Amén. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuál es la razón de la elección? De que Él nos eligió de su puro afecto, de su voluntad, de su propio amor, en base a su voluntad, realizó esta elección de nuestras vidas para salvación. Amén. La elección de Dios no fue arbitraria o caprichosa. Una decisión arbitraria es aquella que se toma sin razón alguna. Pero en el caso de Dios, Él sí tenía una razón para escogernos, y solo que esa razón se encuentra en Él, no en nosotros. Él nos escogió conforme a su benevolente soberanía, por su bondad, que es santa y que no posee motivos impuros en ella. Eso es todo lo que nos ha sido revelado al respecto. Y por lo tanto,
Es todo lo que podemos decir por ahora. Dios se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo y conforme a aquel amor soberano de su voluntad nos eligió y de hecho asimismo, como leía nuestro hermano Pablo en el versículo 5, es que fuimos predestinados en amor, es decir, en el puro afecto de su voluntad. Y sigo insistiendo, no hubo nada en nosotros, hermano. No hubo nada que pudiese decir ni el más orgulloso hombre en base a esta enseñanza, a base a esta doctrina, que respaldado nuevamente por la Sagrada Escritura, puede haber algo en el hombre. Y esto, amado hermano, es lo que quiebra la mente del hombre que quiere siempre poder encontrar una opción privilegiada en todas las cosas y un propósito en él para recibir un bien de Dios. En esta doctrina, amado hermano, encontramos claramente que Dios quiebra absolutamente el orgullo y el amor propio del hombre, porque todo está en él. Para alabanza de la gloria de su gracia, es la meta final hacia la cual todo esto, lo que hemos dicho, todo esto lo que hemos estado estudiando, todo este reconocimiento de su elección por gracia, en afecto de su voluntad, es para que nos podamos rendir en adoración, es para que nos podamos rendir quebrantados a los pies de Cristo, en alabanza a su excelencia divina, en alabanza a este amor inmutable, manifestada en amor de los indignos. Eso es gracia. Reconociéndole a Él en adoración de la excelencia divina. A eso nos referimos con lo que es gloria. Y como bien señala un teólogo, el propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera tan eminente que todos los corazones queden llenos de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza incontable hacia nuestro Dios glorioso. Y una vez más, amado hermano, Pablo conecta todo esto con la persona de Cristo, con la cual nos hizo acepto en el amado, hablando en el amado de Dios, su Hijo. Literalmente el texto dice que esa gracia nos fue bondadosamente conferida, traspasada gratuitamente e impartida sobre nosotros en el amado. Dios ama a su Hijo con un amor eterno e inalterable y nosotros estamos en Él. Hoy día Dios nos ve a nosotros en su Hijo y en virtud de esta unión mística, nosotros ahora somos el objeto del amor del Padre. Por eso, debido a esto, nosotros hoy día somos los beneficiados de todas sus bendiciones espirituales a través de Cristo. Amén. Amado hermano, no es algo menor, no es algo simple. Esta lección no es algo superficial, sino que recibimos todas estas bendiciones, todo esto, toda esta salvación, la redención misma, completa, desde la elección en la eternidad pasada hasta la glorificación de estos cuerpos ante el Padre, por Cristo, solamente por Cristo. Y ya para ir finalizando y como conclusión podríamos llegar a algunas cuestionantes, algunas preguntas. ¿Y acaso existe algún privilegio más grande que ser cristiano? ¿Es que hay algo más glorioso que conocer a nuestro glorioso y suficiente Salvador y tener nuestra vida escondida en Él? Nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros somos ahora los beneficiarios de las riquezas de su gracia. Somos coherederos de Dios juntamente con Cristo. Amén. Ya algún día, amado hermano, algún día entraremos en el disfrute pleno, en el gozo completo y eterno de su herencia. Y todo esto porque Dios de pura gracia nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor. Nos ha elegido para ser uno juntamente con su Hijo Jesucristo, nuestro Rey y glorioso Salvador. ¿Podemos cuestionar sus designios? ¿Podemos poner en tela de juicio su elección hacia nuestras vidas?
Por eso, amado hermano, que a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, desde ahora y para siempre, y en todo lugar. Amén, amado hermano. Le voy a invitar a que oremos ante su presencia. Amado Dios, gracias le damos, Señor, por este tiempo, Señor, por su palabra, el poder meditar, Señor, a través de ella y poder ir comprendiendo esto glorioso, Señor, poder nuevamente, Señor, ir entendiendo este amor inmensurable, Señor, que el cual no tiene comparación. Gracias, Señor, por esta elección que ha hecho de nuestras vidas, porque entendemos que no ha habido nada en nosotros, sino que todo es a través de su Hijo amado. Gracias, Señor, por esta bendición. Permita, Padre, que esta palabra, Señor, que este mensaje haya sido de bendición también para mis hermanos que han estado escuchando. Señor, tanto por la transmisión, Señor, como en este lugar los que hemos estado presenciales, que esta bendición pueda alcanzar nuestra vida y podamos disfrutar, Padre amado, de este gozo. Amén. De este gozo, Señor, que está solamente en usted. Permita que nuestra vida, Señor, pueda estar puesta siempre en alabanza, en adoración a usted. Permita, Señor, que nuestra vida pueda estar puesta ante sus plantas, Señor, reconociéndole a usted como Señor y sumo sacerdote de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta salvación. Todo esto, Padre, todo se lo rogamos, todo se lo imploramos por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.